Se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos la cesera. Ahora sí, ya estamos presentando al analista político Aurelio Argañarás con su columna de los sábados, Para y vos que pensás, para Radio Tortuga 92.9, que hoy ha titulado ¿Por qué Milei será derrotado? Comenzamos, Aurelio. Bien, bueno, no he cambiado el oficio de columnista a vidente, pero sí. Yo me atrevo a afirmar categóricamente esto que dice el título de la columna, porque hay determinadas condiciones que no pueden augurar otra cosa que la derrota. Claro. En primer lugar, Milei no va a resolver ninguno de los problemas fundamentales de la Argentina. Ni siquiera va a resolver, a pesar de que parece ser que en ese orden está cifrada prácticamente toda su apuesta, ni siquiera va a resolver el problema de la inflación. Hace un rato, digamos, en un repaso de información, acá Marínez y Roberto referían un cálculo, un anticipo del Centro de Almaceneros de Córdoba, según el cual la inflación de septiembre podría estar en el orden del 3,7. Si una cifra de ese orden es la que finalmente da a conocer el INDEC, seguramente vamos a ver una especie de celebración por parte del gobierno de Milei, como diciendo estamos bajando la inflación, en la buena senda, derrotando la inflación. Y eso es completamente engañoso. En primer lugar, porque la inflación, esas centésimas de baja están dándose, si efectivamente ocurre, ¿no? En agosto también preveían una situación así y finalmente supera el 4. Pero si ocurriera, estarían dándose en un marco de retracción fenomenal del consumo. Y cuando uno habla del consumo, conviene aclarar que no solamente se trata del consumo de los hogares, se trata también de los consumos de otro género de productos. Por ejemplo, la caída del consumo de cemento es fenomenal. Y bueno, sabemos que la gente no come cemento, pero si uno paraliza toda la obra pública, el consumo de cemento se cae como si uno soltara la bolsa de cemento a 1 metro de distancia del suelo y bueno, la bolsa se va a caer. Y no solamente se cae el consumo de bienes producidos en el país, sino que incluso, y eso también arroja cifras que creo que se pueden interpretar engañosamente, también influye sobre la importación. En la medida en que cae la inversión, y la inversión de las empresas está cayendo, porque nadie invierte si no hay expectativas. Claro, sí, indudablemente. Y entonces está cayendo la importación de bienes intermedios, porque cae la producción, y está cayendo fenomenalmente todo lo que puede ser la importación de maquinarias o determinados bienes para alimentar y reponer las instalaciones fabriles. Todo está cayendo. Claro, sí. Entonces, en el particular caso de las importaciones, esa caída
se produce al precio de un deterioro de las instalaciones industriales. Como cuando una mala cosecha hace que baje la venta de maquinaria agrícola, tractores y demás, y bueno, eso no puede ser eterno porque en algún momento hay que reponer la maquinaria agrícola, hay que reponer los tractores, bueno, tienen el envejecimiento y la amortización natural. Y el superávit fiscal y la baja de centésimas de la inflación se da en un cuadro de paralización de la obra pública, de infraconsumo popular. Hace un rato acá los compañeros pasaban los datos de Fedecom y están todas a la baja. Sí. Sí. Todos a la baja. Todos a la baja. Entonces, claro, eso actúa, como es natural, es una caída de la demanda, actúa como un freno a los precios. Claro. Pero es como actúa del modo de aquel cuento sobre el tipo que le dejó de dar de comer al burro y entonces estaba haciendo economía hasta que el burro se murió. Claro. Sí. No puede de esa manera resolverse ningún problema. Y el problema que desvela a Milei, que es el problema del equilibrio fiscal, es un problema que tampoco tiene solución por la vía elegida por Milei, porque primero que para el gasto público, reducir el gasto público hay un límite, como lo muestra la multiplicación de conflictos y bueno, el hecho de que esa multiplicación de conflictos en algún momento o genera un estallido o exige atención. Y si exige atención, bueno, se produce algún riesgo para el equilibrio. Pero además la retracción del consumo y la retracción de la economía, la depresión, porque estamos en una depresión, impacta inmediatamente sobre la recaudación impositiva. Claro, también, sí. Bueno, las últimas cifras de recaudación impositiva muestran disminuciones de la recaudación impositiva en primer lugar en el impuesto por el cual el Estado más recauda, que es el IVA. Claro. Si hay una baja del consumo popular, obviamente la cifra que se factura en concepto de IVA cae. También desciende, claro. Y entonces lo que se ha ganado con ahorro de gasto se pierde con pérdida de recaudación y se genera una especie de círculo vicioso donde una espiral hacia abajo, donde cada vez hay que ajustar más el gasto, Claro. porque cada vez se recauda menos. Menos, claro. Como si a alguien le disminuyeran todos los meses el sueldo y tendría que disminuir todos los meses el consumo. Indudablemente. Pero, o sea, Milei no va a resolver ni el problema de la inflación, ni el problema del equilibrio fiscal, ni el problema de el problema de la producción, de expandir la producción económica. Puede haber en algunos rubros algún grado de expansión, incluso actualmente se lo ve, por ejemplo, en el terreno de la producción petrolera, en la medida en que es un bien exportable y además tiene cierta rigidez el consumo. Claro, se mantiene, digamos. Claro, es necesario, claro. La gente tiene que seguir poniendo hasta el auto, digamos, ¿no? Por eso. Y cuando hace mucho frío no puede apagar el gas, algo que esté en una situación ya muy desesperada. Claro. Pero lo que puede aportar
ese tipo de renglones económicos, como puede ser el petróleo, la minería y algún otro, en cuanto a expansión de la producción y del empleo, es tan ínfimo cuantitativamente, que no va a permitir salir de la depresión. Claro. Tendría que transformarse la Argentina en el primer exportador mundial de petróleo para que eso ocurra, y eso no va a ocurrir, porque ningún país podría lograrlo en el término de pocos años. Claro. Además, como en cualquier otro orden de la economía, hay competidores. O sea, desde ese punto de vista, la pérdida progresiva del respaldo que ya se ve de parte de la población argentina hacia el gobierno de Milei no puede más que seguir cayendo, porque no se sostiene por razones positivas, es decir, no se sostiene porque la gente esté viendo los frutos positivos, me refiero, ¿no? Sí. De tener a Milei de presidente. Lo que se ha sostenido, que se ha sostenido en parte hasta ahora, porque hay caída en los últimos 2 meses de la imagen y del respaldo a Milei, ha tenido como razón no el prestigio de Milei, sino el descrédito del sistema político argentino. Pero también apoyarse en eso tiene un límite. También, claro. Claro, porque dicen no tiene a dónde ir, no tienen a dónde ir. Claro, no, pero en algún momento, la inversión que llevó a la opción que llevó a Milei al gobierno se invierte, y la gente puede llegar a la conclusión de que esto es peor que lo que había antes. También. Claro, sí, porque todo depende de los límites a los cuales se nos lleve. Son llevados, claro. Claro, en realidad se votó Milei con una expectativa de que mejoraran las cosas. Y si esa expectativa no ha muerto del todo ya, es porque el peso que tiene el descrédito del sistema de partidos tradicionales es bastante grande, y entonces eso le da un cierto hándicap a Milei para seguir durando. Pero ese hándicap tiene un límite. Tiene un límite que está dado por las ventas, en el caso de los comerciantes, por la ruina en el caso de los trabajadores, por la desocupación, por el hambre, por los efectos visibles y incuestionables de la política que se está llevando a cabo. Entonces, eso no puede operar nada más que en un sentido de pérdida progresiva y en algún momento catastrófica, porque los procesos suelen ser lentos, de avance aritmético en ciertos términos de tiempo, y de pronto se transforman en geométricos, y la caída un respaldo del 42% se transforma en un respaldo del 15%, y un rechazo del 85%, y entonces, cualquier gobierno está en la lona. Pero además la concepción misma de lo que es relacionarse con una sociedad como la de Argentina por parte de Milei es profundamente ciega, y creo que una muestra de eso, una muestra categórica en ese sentido, la tenemos en su política hacia las universidades. No voy a hablar de la ruina que significa para el país el abandono de las universidades, voy a hablar solamente de los términos políticos del conflicto, porque ese abandono del sistema universitario lo enfrenta al conjunto de la comunidad universitaria, como se ha visto en las marchas, en las 2 marchas, en la de esta semana, incluso acrecentándose, pues se ha acrecentado el número de manifestantes,
y se ha acrecentado también el grado de rechazo al gobierno en esas marchas, la suma de nuevos sectores que se han sumado al respaldo de la universidad ha sido mayor que el anterior, sino porque, ¿por qué digo que Milei es ciego? Porque las universidades en la Argentina siempre han sido una representación y una caja de resonancia de lo que constituye la opinión de nuestras clases medias. La composición del estudiantado y de la docencia universitaria es abrumadoramente mayoritaria en su origen social como de clase media. Claro, también hay trabajadores, también hay gente pudiente que manda a sus hijos a la universidad pública, no porque no pueda pagar una universidad privada, sino porque la calidad de la enseñanza de la universidad pública es superior, y eso lo reconoce cualquier persona que sepa algo del tema, es superior al de las universidades privadas. Puede ser inferior a algunas de las universidades clásicas y más exitosas del mundo, pero con relación a las opciones que hay dentro de la propia Argentina, la calidad de las universidades públicas es muy superior a las universidades privadas. Y el sueño del ascenso social o del sostenimiento dentro de los marcos de la clase media por medio de los estudios universitarios es un sueño que es abrumadoramente mayoritario en la sociedad argentina y que está simbólicamente expresado en una de las obras más representativas de fines del siglo XIX, que es Mi hijo el doctor. Sí. Mi hijo el doctor es paradigmático de lo que piensa la sociedad argentina de la educación y del ascenso social y de la educación, y particularmente las universidades como trampolín para el ascenso social. Y Milei pareciera ser que no tiene la menor conciencia de que es así. Quizá porque él no pasó por ninguna universidad pública y en realidad ha pasado por institutos de cuarta, que son los que le han dado algún titulito que él presenta como doctor en economía, simplemente porque es un cara dura, pero no tiene ningún doctorado en economía y ni siquiera puede decirse que tiene una buena formación económica. Pero quizás por eso, quizás porque ha vivido en un gueto, en todo el sentido de la palabra, pero tiene la misma estupidez ideológica o estupidización ideológica que vimos, yo lo vi en mi juventud, en la dictadura de General Onganía, cuyo primer paso fue enfrentarse con las universidades. En aquel caso no por cuestiones presupuestarias, sino porque decidió intervenirlas, poner en la universidad un régimen militar, terminar con la autonomía universitaria, es decir, terminar con la democracia universitaria, no con el presupuesto. Pero el caso es que eso constituía en aquel momento una novedad que hoy se reitera en el gobierno de Milei, de ruptura del sistema oligárquico imperialista con lo que ha sido durante muchas décadas su principal soporte, que son las clases medias. Las clases medias, sí. El sistema oligárquico nunca, salvo en los tiempos del patriciado, donde, no existía el voto secreto, digamos, en las épocas anteriores a la aparición del radicalismo de Irigoyen, donde los clubes electorales y las juntas de patricios definieron la elección con trampas de un lado y del otro, digamos, ¿no? De Mitre, de Avellaneda, de los interiores y de los porteños, eran todos tramposos y acomodaticios en materia electoral,
Y bueno, las resoluciones, las elecciones se decidían en parte con la actuación de la policía, claro, dejando que votaran unos y no votaran los otros, haciendo votar a los muertos, cosas por el estilo. Pero desde que el sistema dio ingreso a las clases medias para terminar con las revoluciones irigoyenistas, las clases medias, o por lo menos una porción importante de las clases medias, han sido la base de sustentación de los gobiernos oligárquicos que lograron imponerse al pueblo argentino. Un gobierno no puede sostenerse sobre la base del apoyo exclusivo de las élites económicas. Claro, claro. Necesita un sustento popular relativamente amplio. Puede no ser mayoritario. Los gobiernos que fueron desde el 55, después de la caída de Perón, hasta el retorno de Perón al poder en el 73, eran gobiernos, aún los gobiernos elegidos en comicios, como fue el caso del gobierno de Ilia, eran gobiernos minoritarios. Ilia ganó las elecciones con el 22% de los votos, porque el peronismo estaba proscripto. Pero detrás de Ilia estaba una porción antiperonista, pero una porción importante de las clases medias. Estaba el radicalismo. Claro. Y el radicalismo es por antonomasia el partido de las clases medias argentinas. Y el general Onganía pretendió ignorar ese hecho y expulsar a las clases medias del sistema oligárquico con esa primera medida que fue la agresión a las universidades, y se puso el automóvil de sombrero. claro. Porque Sí. no se puede ir perdurablemente contra todas las tradiciones, las creencias, Los derechos. y las expectativas de una Sí, claro. sociedad. No se puede ir permanentemente contra eso. Y Milei pareciera creer que sí. Lo cual forma parte de sus creencias absurdas, mesiánicas, y de profundo desprecio. Porque Milei es evidente que desprecia olímpicamente a la opinión pública, si no sería tan farsante. Porque alguien que dice mentiras tan notorias como las que vive diciendo, que comete plagios que más tarde o más temprano lo transforman a uno, si uno comete ese tipo de delito, en un hazmerreír público. Bueno, todo eso muestra que en realidad cree que está gobernando a borrego o a tontos, aunque hable de leones, pero cree que somos todos tontos y que nos puede engañar indefinidamente. Y eso no es así. Eso no es así. Claro. La Argentina tiene una mayoría de ciudadanos alfabetizados, con un cierto grado de cultura política, que en tal caso pueden estar sufriendo una crisis de identidad que se manifiesta en cómo se han roto las relaciones de la sociedad argentina y de sus clases sociales mayoritarias con los partidos que tradicionalmente les representaron, pero eso no ha modificado ni la estructura social de base, ni los rasgos políticos y culturales, digamos, de base de la sociedad argentina. La sociedad argentina sigue siendo más o menos lo mismo, a pesar de que se registran deterioros importantes como el fenómeno de la marginalización social, que en la época de la cual estoy hablando casi no existía. En el año 74 la pobreza era del 4%, la desocupación era casi nula, estaba más o menos en un 3%, y la indigencia no existía. O era tan marginal que no siquiera tenía medida estadística. Porque siempre existió alguien que se muere de hambre, siempre existió. Pero
pero cuando las cifras no tienen entidad estadística, es porque, bueno, porque se trata de una cosa tan ínfima. Una minoría, claro. Claro, tan ínfimamente minoritaria que no se puede ser medida. Entonces, todo eso crea una situación en la cual, digamos, Milei va a ir degradándose ante los ojos de Argentina y que va a ocurrir tal cosa, lo muestran indicios que estamos viendo en estos días. En estos días, por ejemplo, hemos visto, no sé qué va a hacer finalmente el PRO con relación al tema del veto de Milei a la ley universitaria. Sí, de presupuesto universitario. Sí. Pero el solo hecho de que Macri haya dicho que él defiende la universidad pública, ya muestra cómo esto que estoy argumentando en el sentido de cuáles son las convicciones básicas de las grandes mayorías, se refleja hasta en el PRO. Porque la clientela del PRO podrá caracterizarse como se caracteriza por ser acentuadamente antiperonista, pero también se caracteriza por ser parte de los estratos de la clase media argentina, media y media alta, pero clase media al fin, con apegos al sistema educativo universitario, con valorización de ese sistema, y en el caso particular del PRO, con plena conciencia de que allí está parte de su base electoral. Y si hay algo que Macri no quiere, es que cuando se hunda, Milei lo hunda también a él. Entonces, el PRO amaga con, por lo menos, votar dividido. Votar dividido significaría, si realmente ocurre, porque en medio deben estar también jugando negociaciones espurias, por yo te apruebo el veto, pero dame tal cosa, pero si se concreta, significa una especie de bofetada en la cara a Milei, aun cuando él, en definitiva, no se ve afectado en sus planes, porque ya ha dicho que si le vetan el veto, no va a aplicar la ley. Claro. Como él considera que está por encima de la ley, inclusive por encima va a judicializar, dijo. No, pero además de judicializar, él considera que él no le debe cuentas a nadie, ni al Parlamento, ni a la opinión pública argentina. La opinión pública argentina, por ejemplo, y creo que no es la primera vez que lo digo en la columna, está en su abrumadora mayoría en contra de la masacre genocida que está haciendo Israel en Gaza. Y Milei respalda ese genocidio. Y le importa un pito que los argentinos opinemos en otra cosa, porque él obra como si fuera Luis XIV, no como si fuera un presidente democrático. Ahora, cuando uno tiene esa visión de las cosas, que en ese sentido también Milei se parece a Onganía, por lo necio, y bueno, tiene el final cantado. Yo no estoy pronosticando que, como al general Onganía, a Milei le espere un cordobazo. No sabemos. Nadie puede saber, y yo tampoco soy vidente, a pesar de que estoy seguro que Milei va a ser derrotado. ¿Cómo va a ser derrotado? Las formas concretas que eso tome, si con manifestaciones como las del 2001, con un juicio político, con una derrota electoral en el 2025 que sea aplastante, porque hace un rato ustedes decían Roberto decía que las elecciones del 2025 están a la vuelta de la esquina, y es verdad, pero también es verdad que parece que estuvieran como a un siglo, porque falta un año. Sí, claro. Y un año en estas condiciones de Argentina es un tiempo inconmensurable. No podemos saber cómo se va a llegar a las elecciones, porque habría que despejar para saberlo tantas incógnitas, incluso
una de las incógnitas es la que tratamos el sábado pasado, si el peronismo va a ser capaz de superar su crisis, Claro. porque eso no es una cosa indiferente. No es un tema menor para nada. Claro. No es. Sí. Las elecciones dependen de la opinión que la gente tenga sobre Milei, pero también dependen de que la gente tenga otra posibilidad y que pueda creer en otra posibilidad, pues si no, así es que sí, puede ocurrir como ocurrió en el 1999, ante una situación de repudio de todas las opciones políticas, que la gente que gane el voto en blanco. Claro. Y yo no sé si vos te acordás, María Inés, pero en el 99 el 43% de los votos fueron votos anulados y en blanco. En blanco, anulados y en blanco. Claro, esas elecciones fueron en marzo. A fin de año estábamos en la crisis del 2001. Claro. Un año tremendo. Claro, claro. O sea que eso también puede ocurrir. No podemos saber las formas concretas, pero sí podemos saber que Milei se va al abismo. Más tarde, más temprano, de esta forma o de esta otra, que es más probable que sea temprano que tarde, que hay más posibilidades de que no llegue al 2027 a que llegue. Todo eso lo podamos calcular. Las formas concretas que va a asumir no tenemos idea. Porque para eso sí haría falta no ser un columnista, sino tener la bola de cristal acá y preguntarle, ¿no?, a los espíritus qué es lo que va a pasar. Pero lo que vamos a ver es que Milei va a ser derrotado. Se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos las ceseras.